Fake, tumbe. Estos tigres están pasados, manito. Bienvenido al Club Gaming Anteca. Hoy vamos a hablar sobre algo interesante. Yo estoy sorprendido porque tú miras por un lado, miras para otro y es como un tumbe, un engaño, un lío. Aquí estamos viendo unas informaciones sobre un usuario que ha estado recibiendo. Esto es increíble, señores. Uno de 1800X3D sin CCDs. O sea, esto es... Oye, yo de verdad no puedo ver esto, no puedo creerlo. Y veo que Gamer Nexus se ha puesto la mano y de hecho he hecho un video con respecto a esto. Manito, sacarle el CCD a un 9800X3D, nosotros tenemos que tener cuidadito dónde estamos comprando las cosas, porque esto es un... Óyeme, mira las diferencias. Aquí vemos la diferencia y se lo empaquetaron otra vez y para afuera. Y el tema no es este. También veo que una RTX 5090 también, otro scam, manito. Ustedes saben, esto es un clásico. Lo vimos con las RTX 40, le pasó muchas 4090 donde le sacaban el DAI, le sacaban las VRAM y te vendían el PCB, tú sabes, pelado. Y vemos aquí también un caso de un usuario donde le han vendido esta GPU y se la han mandado a Northwest Repair porque no le enciende, pero ya Northwest Repair de una vez dijo: hey, mira, hizo un video, cuidadito porque aparentemente algunas gráficas le están sacando el DAI y también las memorias. Hizo un video con respecto a eso y deben saber que lo importante aquí no es que tú compres en cualquier sitio por barato. Debes comprar en un sitio, manito. Compra en un sitio que si te tumbaron, tú tengas un retorno o un refund. Esa es la idea de este video, que sepamos que lo que para poderlo desenvolver. Imagínate, miren Marketplace. Hey, manito, ¿en cuánto lo está vendiendo? Mira, está cómoda. Te metiste en esa vuelta y tú supiste, adiós, bye, bloqueado y engañado. Y también otra noticia más que, wow, no paran las noticias, y es este caso de una RTX 5090D que se une a la barbacoa de verano. Esta gente curándose hasta con eso, pero me imagino el dueño no se estará curando, sí estará de verdad pasándola mal. Miren, ustedes saben que hemos visto diferentes casos de estas RTX 5090 desde que salieron 5090 con situaciones, hasta algunos youtubers se la ha quemado, situaciones por el mismo tema del conector. El tema del conector era un tema que ocurría con las 4090, 4080. Vimos un casito de una 4070 que entiendo que es un caso particular, pero esto ha continuado. Pero la cuestión aquí es donde vemos una versión de una 5090D, estas tarjetas que están destinadas para mercados chinos. Y aquí vemos que de acuerdo a Unicos Hardware, vemos estos cables que se han estado quemando, y en esta tarjeta ha sido en una RTX 5090D Gigabyte Aorus Master Ice. Bueno, aquí le ponen la referencia de que estas son aquellas que tienen el tema del thermal gel que se liquea. La cuestión es que vemos aquí un clásico, cómo se te puede quemar esto. Imagínate pagar tanto dinero y que nos pase estas situaciones. Aquí la gente los técnicos se han hecho de dinero, se han hecho de mucho dinero al momento de recibir estas unidades. Ustedes saben que hay que estar muy atento a este tipo de GPUs, porque son GPUs que cuando utilizas todo el TDP puede llegar a estos niveles. De hecho, estas GPUs se han estado quemando solamente con el apartado de gaming, porque estas pueden llegar hasta este nivel. De hecho, esto es una 5090D, pero esta aún así puede llegar a 575 de TDP, y esto no es poca cosa, esto es mucho. Incluso consume muchísimo más que una RTX 4090. Como saben, yo tengo una 4090 y la 4090 la tengo a raya aquí, pero yo a veces me pregunto, cónchale, de verdad todas las GPUs de estas clases de Ada y de Blackwell realmente al final pasarán por este proceso de quemarse. Me quedo como que así. Y ustedes saben que a mí mismo el cable que tenía, el Corsair, con todas las recomendaciones, con todos los cuidados, hice un video aquí donde vimos que ya se estaba empezando el conector a deteriorar, y por eso me hice de una cámara térmica que próximamente le voy a traer a ustedes aquí para que ustedes vean aquí
qué puede ocurrirle a estas GPUs. Y eso que la tengo a raya, manito, con todas las previsiones. Pero esas son cosas que pasan. También hay algo que es importante. Diablo, a mí lo que me da es que a veces uno gasta dinero y gastamos muchísimo dinero por GPUs, componentes caros. Y esos componentes caros son los componentes que están pasando por estas situaciones. Vimos los casos de los procesadores de AMD, las situaciones con las placas ASRock, el tema de los voltajes, esas situaciones que se dan comprando componentes caros, high-end, lo último. Y hemos visto múltiples situaciones. De hecho, aquí en el club hemos visto algunos usuarios hasta para actualizar un BIOS. Dios mío, qué vaina, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa. Miren, este tema de Gigabyte, el tema del thermal hell, eso continúa. Ustedes saben que Gigabyte dijo que eso no era un problema y que no aplicaba RMA ante esta situación. Pero estamos viendo que esta es una situación que hay que decirlo. Miren, aunque Gigabyte diga lo que diga, porque Gigabyte lo que no quiere es hacer RMA. Dicen aquí que eso simplemente un tema cosmético, que si se te sale el gel, que no es lo ideal, no es lo ideal, no es ideal que el thermal gel salga de la GPU, que se riegue. Eso no es normal. Que le pusieron un extra gel, que le pusieron de más. Gigabyte, en serio, tú me estás jodiendo. O sea, tú me vas a decir a mí que tú le estás poniendo gel de más y que si lo está botando, que es normal. Aquí vemos este pana, a JC Founder, donde está mostrando este video donde él cambió de GPU. Y vemos aquí como su RTX está liqueándole el thermal hell porque la está colocando de manera vertical. Yo tengo la mía de manera vertical y a mí no me pasa. Mira que Rick favorito, ese case yo lo quería, pero ya me desanimé viendo ciertas situaciones. Míralo ahí como está el thermal hell saliéndose para afuera, manito, compay. Eso no es normal. Eso no es normal. Entonces mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? O sea, estamos viendo el tiempo de uso y si mañana sale todo el thermal hell y se va, ¿qué va a pasar ahí, manito? ¿Quién lo va a ayudar a él? ¿Quién va a resolver? Ah, pero mira, yo veo que tiene, pero tiene una vainita que yo tengo. Ay, míralo ahí, loco. El loco tiene parte de mi setup. Miguel, mira qué bacanería. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Tiene parte de mi setup. El loco tiene parte de mi setup. Bien, muy interesante esto. Muy interesante. Mucha gente ha estado viendo estas situaciones y al final, de verdad, me pregunto, manito, hay que tener cuidado con lo que estamos comprando. Hay que tener cuidado, ya sea Nvidia, sea AMD, sea Intel, sea lo que sea. Hay que estar comprando lo que esté probado en el mercado, cosas que no tengan controversias, situaciones, porque a veces un RMA, si un RMA se te puede hasta complicar dependiendo de la región, el país donde estés. No te pongas adivinando si en tu país el RMA es una complicación, y de estar comprando también en tiendas particulares, porque la gente no anda en eso. A veces uno trata de comprar en Marketplace, en un Craigslist, en cualquier sitio rapidito. Tú quieres estar comprando una GPU, pero sin embargo a veces puedes perder más, por lo menos. Por eso es que te invito a que compres en un sitio donde haya return, haya garantía, para que no pierdas tu chelito. Y nada, manito, un abrazo, cuídate mucho y está atento a lo nuevo del Club Gaming and Tech. Llevamos a 10,000 suscriptores. Les tengo una sorpresita a los tigres míos que han estado activos y apoyándonos en lo último de tecnología PC Gaming, sin contratos ni lambonerías. Suscríbete y nos vemos en los próximos videos. Chao. Chao.